Hola. Hola, Jueves 14, jueves de TVT, jueves de Nota Jueves, jueves de Recorder y jueves de qué más. Jueves de Y hoy Remember. tenemos un invitado especial. Fuerte los aplausos para este. Miren, nosotros siempre le hacemos caso a todo nuestro público que nos ve desde casa. Y entonces siempre nos decían, queremos al Monkey. Aquí está Steven Sotomayor, bienvenido. Aquí me tienen, feliz de venir a chupar. No, mentira, Oh, feliz yeah. de venir a hablar, a conversar con ustedes. Obviamente, aquí. Muy feliz de poder estar en esta mesa. Por favor, tráigame los vasos que ya dijo que va a chupar. ¿Cómo? Chicas, ¿cómo se sienten? ¿Cómo se sienten todos aquí este jueves? ¿Están relajaditos? Bueno, yo estoy dispuesta a todo. A ¿Qué? responder cualquier pregunta que ustedes Usted, quieran. Niurka Fuertes Páez, que ya no declaraciones. había venido hace Yo- algunos días. Yo La regresé ausente. renovada Ya después está de unos próxima en días salir, Niurka ausentes. Páez. Sí, Niurka, ya estamos buscando una vacante Así cast. quisieran ustedes, pero no vas a poder conmigo. Ya están, pero dicen estoy que ya súper no- Cuidado, feliz miau, porque- dice. Porque hoy combiné con uno de mis amigos, ¿vale? Ese sí es mi Ay, amigo. qué de Oye, verdad, a ver, a que ver. Está la combinamos. pureza. Dice ¿Cómo que los que más tu amigo? Si puros. no eran mejores amigos Sí, ustedes. es mi mejor Sí, amigo mejor todavía. amigo, habla con propiedad, pues Sí, ñaña. no, Mi mejor pero amigo. antes de eso, ¿qué pasa? La jefa Pero anda estoy muy, diciendo uno de mis muy aceleradita. Primero histérica. también queremos saber nuestra Mabel Martillo, ¿qué le pasa que hoy la noto como Estamos amargadita? listos para agarrar la bola. ¿Por qué de estás tan hoy. amargadita, amiga? Sí, algo pasa. Sí. Ha venido, Ustedes no me como van a dejar mentir amargada. que está como ha venido enojada. como amargada. Sí, jefa. ¿Te incomoda la presencia aquí del Monkey? Siento No, vibras más bien intensas. yo creo que tenemos que dar la bienvenida y enseñar está el brava. nuevo- la nueva señal de... Deja de Mira, ríete, algo, chas. algo de todo es que María Belén no serio? sabe disimular. Te lo A María Belén juro. se le nota lengua. Esa viejita amargada. Mira, yo hoy voy a, ya que la jefa nos está hablando por aquí, les vamos a enseñar cómo es la voy a señal de enseñar porque el que no se agarra sabe. la bola. Enseña. Exacto, entonces es agarro y hago ceñita, ¿ok? Entonces ahora vamos Aprendiste, a dice que dar no se lo sabe, No, que le otra enseñé vez. bien. agarro Enséñale. y ¿Ya? ceñita. Ah, ok. Enséñale bien, velo a él. Enséñale amigo. bien, míralo. Estás viendo la cámara, no estás viendo. Y ceñita. A ver, no Alguien aprendí. está enojada, se le nota en las acciones. Bueno, entonces agarra. Ahora sí, chicos, bienvenidos a un programa más de Agarra la Bola. Con este invitado especial el día de hoy, Steven, ¿qué nos puedes decir de cómo te sientes aquí sentadito con nosotros? Bueno, la verdad, muy emocionado, muy feliz. La energía que se siente aquí con ustedes es lo máximo. Yo quería ¿Sabes por venir qué a estás disfrutar. invitado? A ver, no, yo quiero saber por qué. ¿Cuál es el tema del día de El tema de hoy? hoy es bastante importante y a ti te identifica. Y el tema de hoy, chicos, es. A ver, aquí estamos. Eres protagonista. El tema de hoy es el amigo de todos, Steven Sotomayor, el amigo de todos. ¿Qué quiere decir esto? Una persona que se lleva muy bien con la mayoría de personas, que no tiene problemas, que es como ayudadora, comedido. Entonces tú eres el más indicado de hablarnos de ese tema. ¿Qué opinas de eso? ¿Es verdad esto? ¿O nosotros lo suponemos mal? No, Confirmo. yo creo que la mayoría de personas que les pueden preguntar pueden confirmar que yo soy una persona súper comedida, que me encanta ayudar, que siempre me gusta que los demás estén bien, que no se quede un mal ambiente. Entonces, Eres muy bueno, servicial Ajá, yo soy también. súper servicial y no, o sea, con todo el mundo, no es que soy selectivo, no, yo soy así con Raimundo y todo el mundo, hasta que el que recoge la basura y hasta el que tiene la plata más alta del mundo, así no, con todo el mundo, con todo el mundo. Oye, Sí, pero siendo esto ha sido especial por ser tu siempre. mejor amiga y resulta que eres así con todos, no puede ser. No, O hermana, sea, que tampoco, yo tampoco. sepa, no es que quiera- no es que Servicial es quiera- es muy diferente. No es que quiera generar polémica, pero que yo sepa, esta temporada Steven tiene una nueva mejor amiga y se llama Brigitte Torres. ¿Qué? Entonces ahí Sí, me doy cuenta que es el güey. verdadero amigo de todas. ¿Qué te diré? No, mi mejor amiga aquí dentro del programa se llama Niurka Ah, porque Páez. está aquí presente. Niurka Sí. Páez. Así Niurka lo digo Páez por conveniencia. Torres. ¡Ve! ¿Sabes qué? Escúchame, pero ¿sabes qué está pasando mucho? Que se supone que yo soy su mejor amiga, pero cuando habla con Rafael, él es más amigo que yo. Es que Rafael Entonces- es uno de mis mejores amigos, pues también, déjate. de Es que cosas. Rafael ya no solo es amigo, sino también lo que tú no sabes es que mantienen algo secreto. Claro. Ay, no, 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 no. Ahí No, hay, eso no me Me gusta, estoy no ahí hay atacando. algo más. Solo Oye, con la pero Jill, mi eso soporte, del ya no amigo, soporto. del amigo de todos, siempre lo interpretan bien las personas. O No. sea, sientes
tú que te ha traído problemas? Cacho. Muchas veces sí. Yo siempre he dicho que yo no podría estar con un Steven Sotomayor. Yo tampoco. Porque O sea, es muy, es muy como... Mira, yo siento Muy que a servicial. veces confunden, por ser o tener mi personalidad, a veces se confunde como que con coqueteo, con que yo quiero algo con esa persona, cuando realmente simplemente estoy siendo Yo. o amable o servicial, o sea, estoy siendo yo, a mí me encanta ayudar. Entonces, sí he tenido un millón de inconvenientes porque se malinterpretan o tergiversan las cosas y se crean problemas, ¿no? Ya. Y Mabel, tú siendo la pareja de Steven Sotomayor, ¿crees que eso ha sido un problema en su relación en algún momento? El hecho de que O él se lleve... sea- Porque tú ya lo conociste así. Steven ha sido así desde que yo lo Llegaron para conozco. brindar. Toda la vida ha sido así que saluda a las chicas Vamos. y le gusta abrazar y se lleva bien con la mayoría. Que beso en y la por cabeza. Yo soy muy acá, cariñoso. Como cariñoso. ¿Eso Ajá, te yo ha sí traído soy. problemas en su relación? O sea, no sé la verdad, pero la cosa es que igual siempre se lo he dicho, porque por ejemplo yo soy una de las personas que a mí no me gusta ni siquiera Tú eres que lo la gente me contrario, no toque. te gusta mucho o sea, el a mí me contacto estresa físico. tener, y siempre lo he dicho aquí, que a mí me estresa tener gente a mi alrededor y que haya mucha, o sea, me fastidia ya mucho tiempo, o sea, a la final ya un tiempo ya todo bien, pero mucho tiempo es como que me fastidia todo y no quiero tener a nadie a mi lado. Pero no sé, o sea, mi perspectiva de mejores amigos es muy diferente a la de él, O sea, a la pero no final. de mejores No amigos. es mejores sino amigos, es el amigo de en todos. general. Ajá, Amigo de son dos todos, o sea, cosas muy es como diferentes. que- O sea, mejor amigo es muy diferente a ser Claro, amigo. el amigo de todos porque es como él se lleva con todo el mundo. A eso se refiere Por eso, el tema. exacto, Es o sea, es que no, yo no me puedo meter con quién él se lleva o con quién no, o sea, Sí. ni ustedes. Ahora, de que sí me molesta y me molestaba antes, o sea, no sé, como que yo me ponía así como Te que incomodaba. nada que ver, incómoda, era con el tema de que obviamente se abrazaba con todo el mundo, o sea, más que nada con las chicas, y a mí no me gusta eso. O sea, pero tampoco es que yo le digo, ¿sabes qué? Te prohíbo que hagas ese tipo de cosas. Pero ¿y A la cómo final, llegaron a esa a la negociación? final Pero, él le dejó, Ojo, él lo dejó. ojo, que de igual manera dice como que era más con las chicas y no es así. Yo me abrazo con Raimundo Con y todo todos, el sí. mundo. O sea, Claro, con los obvio, muchachos pero yo te- también, con los Que muchachos yo besito también en la cojo, que los frente, abrazo, que ajá. molestamos Obvio, que nos pero agarramos de la yo- mano, molestamos así con todo. O sea, yo soy muy cargoso también, entonces no pueden decir que solo con las chicas, después van a No, comenzar obvio, con todo el mundo, Pero, ¿cómo referente llegaron a un consenso? Porque no o esto llegamos a sigue un pasando consenso. o Creo que porque es él una vio que a mí me molestaba y trató de ir evitando poco a Tú poco decidiste ciertas cosas, doblegar, creo yo, no Steven. sé. Claro, o sea, es que, ¿Sentido o mira, evitar? a ver, yo siempre he dicho que la relación es de dos y si uno no decide entender a su pareja, nunca van a seguir en el camino Avanzar. correcto y nunca se va a avanzar en la relación. Entonces, ya ella ya me había comentado que le molestaba eso, entonces por eso yo decidí, como es mi pareja y yo quiero estar bien con ella, decidí como que bajarle las revoluciones a eso. Sigo siendo la misma persona, lo único que ya no soy tan cariñoso, ando abrazando a Raimundo y todo el mundo, sino que ya estoy más Es que perfil pienso bajo. yo que, o sea, no sé, ustedes chicas que tienen sus parejas, Yo pienso nunca veo que también es de esas que no le gusta. pienso yo, no sé, a la final hay gente que no le interesa, pero por ejemplo a mí, o sea, todo bien si tienes amigos y eres súper sociable con toda la gente, pero cuando ya tienes una pareja, bueno, antes cuando él no estaba conmigo normal, o sea, todo bien que se esté abrazando con la persona que él quiera, porque, o sea, no está mal, pero ya cuando tú tienes una pareja sí hay que tratar de poner una línea de respeto. Límite. Pienso yo, o sea, dentro de mi relación, a la final otras personas tienen otro concepto, pero mi concepto, hay que tener una línea de respeto y hay cosas que no se pueden permitir. O sea, a mí no me gusta que se ande abrazando, o sea, ¿Tú la verdad a mí me ¿Tú crees molesta. que un abrazo es una falta de respeto? No me gusta, o sea, no sé si es Ya, una falta de no, respeto, la pregunta me es gusta. clara. ¿Tú crees que un abrazo Ay, es una ay, falta de ay. respeto? Depende de quién sea así, yo digo. Claro, también depende de quién Ya, sea. pero la También pregunta es clara. depende El de abrazo, quién sea. el abrazo, ¿es Es una que, a falta de ver, también respeto hay o forma no? y forma de cómo es el Claro. abrazo. Atención. Claro, tú puedes hacer un abrazo así como puede ser otro abrazo muy contagioso o un abrazo de que pones y lo O abrazas con las depende piernas también y de la todo. persona. Exacto. Entonces sí, por ese lado sí es que yo digo como que hay que poner una línea de respeto con las personas que deberías O sea, o de pero la sobre todo forma en porque a la ti que no te hagas. gusta. Escúchame, Como pero yo que creo... si por ejemplo vaya y digan, bueno, le voy a dar un beso bacán como amigo. Hola, ñaño, ¿cómo estás? Claro, Un mua, beso, ya. ya. A que le estés dando besos y cachete arriba y todo,
chuta, tú te quedas como que, o sea, a mí no me gusta. Entonces, por eso es que mi actitud era como que nada que ver. O A sea, ver, ya tampoco. cuando tú ya estés conmigo, o sea, pienso yo que deberías evitar. Y creo que sí se lo dije en su momento. O sea, Claro. cuando ya estés conmigo, creo yo que esas cosas no se deberían de dar. Escúchame, yo justamente sí tuve una conversación con Steve de eso. Y yo le decía a Steven, o sea, cómo han cambiado los tiempos, porque cuando estábamos en Quito, los dos prácticamente que solteros y quienes en su momento fueron parejas, nada que ver con nosotros, pero actualmente la manera en que hablamos, cómo nos abrazábamos antes y todas esas cosas ya no existen. Y no es porque se haya perdido la amistad, El sino cariño. porque él entendió y yo también entendí que tenía que existir este margen de respeto no solamente para mi pareja, sino para la pareja de él. Porque yo por lo menos lo vi de ese lado, yo dije, sí, es mi amigo y todo, pero si yo me pongo en el lugar de Mabel, yo no voy a querer ay, sí, es su mejor amigo, de estar a cada rato abrazándolo. No, Está obvio. yo no lo voy a querer. Entonces yo también como que decidí que las cosas fueran diferentes. Entonces yo creo que al final las parejas y la otra persona que se supone que es tu amigo sí entiende estas cosas y hace las cosas diferentes. Claro, es que todo se basa en la comunicación más que todo. O sea, si no existe una comunicación entre las parejas, obviamente todo se puede malinterpretar y todo no se va a poder fluir, ¿me Pero entiendes? entonces tú sí doblegaste. por la Obvio, forma obvio. que le dijiste, Todo el mundo creo ok. que se ha dado cuenta que de igual manera yo de lo cariñoso que solía hacer con Raimundo y todo el mundo. Ahora ya no sí, es cariñoso, ahora ya. pega, me hace así. Y comienza a pegar Ahora, puñetas. o sea, no se me ha quitado ni lo amable ni lo servicial, pero obviamente ya esas demostraciones de cariño sí las he bajado Es un que poco sabes por que respeto incluso a mi hasta pareja. el público malinterpreta muchas veces esas cosas porque no te conocen y creen que tú lo haces todo Mira, con una doble el intención. público siempre, lo hagas o no lo hagas con doble intención, Claro. el público siempre le va a creer que es con doble intención, siempre y cuando lo quieran ver de la manera de la perspectiva que ellos quieren. Entonces, y eso es verdad, o sea, la vida se maneja a base de perspectiva. Tú lo puedes hacer con una intención muy diferente, pero al final nosotros vamos, lo está Interpretaciones. haciendo, de interpretación o perspectiva. Lo hizo de mala manera cuando realmente no fue así. ¿Se entiende? O tú dices algo en buen trip, pero la gente lo toma, no, es que él lo dijo de mala manera. Entonces, es cosas y cosas. O sea, yo pienso que cuando, o sea, en una pareja no interesa tanto, que, ojo, que sí influye, pero no interesa tanto como que los comentarios o cómo vean las situaciones la gente. Exacto. Pero si es que tú lo ves y a ti te incomoda, obviamente Ahí sí, tienes claro. que decirlo. Ahora, que concuerde con lo que la gente dice y que tú pienses ya es muy distinto, pero si tú lo piensas, obviamente tienes que decirlo y si te molesta, tienes que En mi molestarte y caso, punto. yo sí digo, yo soy celosísima. Pero por ejemplo, Yo también. yo puedo ver a Yair Yo no. con Niurka y no me va a pasar nada. Puedo ver a Yair con Mabel y no me va a pasar nada porque siento que no, o sea, depende de la persona en realidad, porque No sé que hay ellas así un respetan. tipo de, no sé, es que es como, O sea, es, co- como es que no sabes te- que es que a veces complicado esas hablarlo. personas o sea, puede ser lo que te genere de seguridad, no tu pareja, sino esa persona. persona. Es que es complicado hablarlo Porque a veces tú ves la porque a intención, veces hay mujeres y mujeres. Por ejemplo, Sí. mira, no sé, un día Ashley se encontró una chica que se le lanzó a Yair Ajá. y que Sí, fue en toda un una mall. dicha y que creo que se explicó aquí, lo contamos, ¿verdad? Sí, Sí, lo sí, lo contamos una contamos. vez. Sí, sí, Ajá. sí. Ya, entonces ella se lanzó y todo, entonces tu novio en ese momento, así sea servicial y sea todo así súper sociable, creo que es el momento donde él debe decir, ¿sabes qué? No. exacto. Bueno, en este caso Yair es un poco diferente, pero Ajá. ponte que Yair no, ay, hola. O sea, ni sé Yair qué. para no, como Es que no hay faltarle el veces- respeto, hay exacto, chicas hay solo veces prefirió que callar. Cuando Hay pasa chicos y ese chicos. tipo de cosas, uno tampoco es que Puede ser que quiera ser puede mal ser educada, grosero, ajá. entonces uno de igual manera. Pero es porque como es tu que forma de ser, No, 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 claramente. en general, porque, por de ejemplo, igual manera es Yair, como que- yo sí lo he visto a Yair poniendo que él es más diferente, es un poquito más cascarrabia y más enojón. Él es como, no, a mí no me toques, así ya, o sea, como que es mucho más de así, en cambio Porque tú, yo lo tu hice así. personalidad es distinta. Claro, es que, por ejemplo, yo se puede acercar así, pero yo nunca voy a tratar mal porque a mí no me gusta, o sea, sería como que turro. Pero de igual manera sí encontraría la manera de ubicar a esa persona. Claro. Pero obviamente en buen trip. Ya, pero a ver, aclaro esto. El tema de la chica del mall, Yair nunca decidió hablarle, ni siquiera decirle, oye, aléjate, Claro, ni nada no, por el no. estilo, para justamente lo que dice Steven, no verse grosero. Evitar. Pero Yair sí ha tenido encontrones con ciertas chicas que se han pasado de la raya en varias ocasiones y ya le ha tocado decir, oye, ya, pues hasta qué hora con esto, o sea, ya. Eso es a lo que se refiere Germán. Claro, O sea, y no obvio. solo- Novia, si ves ustedes como novias, chicas, si ven así, por ejemplo, una chica que se está propasando
con su novio, ¿ustedes reaccionarían Yo o me ustedes reí. esperan que su novio sea, por ejemplo, no en este caso solo como en esa situación, sino ponte aquí en el canal, en el trabajo, en una academia de baile, donde estés grabando, estás trotando en el gimnasio, donde sea, y ves así una chica que está que se le lanza a tu novio, lo O abraza. sea, yo Yo iría marco de una. territorio. ¿Ustedes se lo dejan a él que se encargue de ubicarla o ustedes la ubican? Yo marco ¿Sabes qué? territorio. ¿Sabes qué pasa? Que depende, porque yo puedo decirte, yo espero que lo haga, como puede ser que yo reaccione, o como puede ser que yo Depende del quiera momento. reaccionar. Claro, es que depende del momento, porque yo te puedo decir ahorita, o sea, yo reaccionaría, porque yo, créeme, cuando algo no me gusta, yo vengo y reacciono si es con alguna persona. O sea, Yo como digo que, que sí ¿qué te reacciona, sucede? Mabel. O sea, Yo como digo No, que Mabel sí, Mabel. reacciona. Pero la reacción- ustedes le quieren creer a Mabel. Reacciona y le No dicen le como, crea, oye, nada no que le ver. O sea, mi reacción... No creo que te quedes No callada. le mi crea. reacción normalmente cuando ha pasado en ciertas situaciones anteriormente, hace Tu mucho cara, tiempo atrás, Gina. mi reacción ha sido como que mi cara, obviamente, de C-U-L-O, porque yo, a mí me cambia el rostro. Es cool, Entonces doña, yo, es yo culo. cambiaría mi cara y de una como que, ¿qué te sucede? Así, esa sería mi respuesta, ¿qué te sucede? Claro, no ¿Tienes creo que te algo? vayas a quedar O sea, así esa como- sería mi respuesta. Es que justamente eso iba a decir, o sea, María Belén sí va a reaccionar, ella es, Callada, no es creo de que esa te manera. quedes María jodida. Belén es así, Callada, María no. Belén es un poquito impulsiva en ese sentido de cosas. Obvio, y creo obvio, que soy aquí el mejor impulsiva. amigo ya la dio a notar de que eso es así, o sea, ella en ningún momento se va a quedar callada, si ella nota la final ella va a saltar y va a hablar. Bueno, tú como novia sí pones Yo sí eso, soy impulsiva en ese lado porque a mí de verdad me molestan muchas cosas. Entonces creo yo que le diría a esa persona como que, o sea, tampoco que Bájale insultar ni nada, pero pienso yo que sí, mi reacción sería como que, ¿qué Ya, te pues, sucede? claro, ¿Qué? ya. ¿Qué te sucede? ¿Tienes sea, algo poner un que? límite. O mi otra reacción sería decirle a él, oye, ¿qué le pasa a esta man? Así, ¿me entiendes? Ya. Esas serían mis dos reacciones que pienso yo que podría estar diciendo. Tú, New York Páez. Yo voy de una, marca territorio. Yo lo abrazo, lo beso, le digo, él es mi novio, ¿qué vienes a hacer? Yo de una. Ay, yo no voy a estar con ella. Tú vas de tonterías. frente. Sí, yo voy de frente. Con Pero razón, no, siempre no que creo esté que lo ahí, diga de vas y lo manera... besas y lo abrazas. No creo que lo diga de manera mala, pero yo sí voy directo a que vea el cariño y diga, ah, ya, es la novia. Pero, para ojo, que pero se lo que está, asombre y lo- ya Ya, sabes y pero si que- aún estás diciendo así, que Nurka. tú estás yendo hacia tu pareja, o sea, no estás yendo hacia la persona que está como que con las intenciones. No, porque yo voy a mi pareja para demostrarle a la persona, Ya, es y mi Nurka, pareja. Y si aún así ¿Sí a me esa entiendes? mujer le da igual. Y, Claro, así y como sigue. que Y lo sigue rapa, haciendo. Y sigue ahí, sigue sigue molestándole, sigue También, hecha la también intensa creo y que le atrás. digo, ya pues hermana. ¿Será que me puedes ayudar con...? Ubícate, por ¿Será favor. que me puedes Sí, ayudar sí con este te ejercicio? acercarías o le dirías a él, porque ojo, yo pregunto esto porque yo veo parejas y me ha pasado que es como que muchas veces se le cargan al Al hombre, hombre, como que no, ajá. es que yo quiero que tú digas algo o yo quiero que tú hagas algo. Y yo en este caso, yo también sería el que no me quedaría callado y yo mismo diría, oye, respétame, soy su novia, ¿qué te pasa? Ubica tu lugar, ¿me entiendes? O sea, es Ubícate. que todo depende de la situación. Ubícate. Porque, por ejemplo, si hablamos en el lugar de trabajo, que conseguimos a una chica que tiende a ser un poquito brinquilla y no sé qué, yo no voy a decirle a la chica porque estamos en el lugar de trabajo y no voy a crear un mal ambiente, Claro. pero sí le voy a decir a mi pareja, ¿sabes qué? Yo estoy viendo a la persona y la idea de esta persona, mantén el Evítalo. margen para que no haya tu inconvenientes. pareja no lo ¿Sí me hace? entiendes? Ya, la O en culpa este es de él caso, porque, ponte, escúchame, si y yo en le estoy este caso es advirtiendo así y él como no el lo hace, amigo de culpa todos él. y es súper servicial, ayudador y todo, y esta chica está ahí, se aprovecha de eso, ¿tú cómo reaccionarías ya Oh my ante esa God. situación? Cuando tu pareja quiere algo en serio contigo, va a tomar cartas sobre el asunto. Como ejemplo, No tenemos creo. a Steven actualmente. creo. Entonces, si él sigue con el tema, es porque algo más pasa. Y yo sí creo que me molestaría con él en específico. Tú, Ashley Cedeño. Yo, no, pues, yo no necesitaba hacer Una nada. mirada porque nomás. Tú Solo eres con de mirada, mirarlo, tú él eras ya se iba. O las sea, yo ya intensas, lo tenía, hermana. ¿ves? Pelaba las pepas. Dominado. En cambio, Steven, yo no Pelaba te veo las pepas. celoso. O si también eres, o si pones como que, ok, no me gusta esto, Mabel, en un momento, o con otra pareja, no con Mabel. que yo Nunca no ha doy sido. motivos Ya, de ponle. celos. Mabel le No, tiene pero yo casi siento que 60 Steven no motivos. se Mira, por ejemplo, Pero ponle que eso- tú hayas tenido. Solo escucha cómo habla, es que yo no doy motivo. Yo no doy Pero motivo en de el celos, ejemplo, te lo juro. en el ejemplo que pasó, la persona no estaba poniendo, no estaba dando motivos, era la otra persona que estaba haciendo los motivos. Son dos cosas muy distintas. O sea, que la otra persona busca. Exacto, la otra persona es la que está buscando. Aquí nadie está diciendo que nosotros somos los que estamos dando motivos. Se estaba poniendo el ejemplo de otra persona. Están Mira, atacando. Pero, ajá. Pero bueno, o sea, yo realmente no soy. Yo realmente yo no soy celoso. Yo soy muy relajado. Es más,
Y si en este A mí, caso tenías mira, una por ejemplo, novia, a ponle, mí- o a una mí chica me con la puedes- que ella es así súper Escúchame. sociable, ¿cómo reaccionabas? Escúchame. ¿Cómo No, reaccionarías? es que yo soy relajado. Te da igual. Yo soy súper relajado porque yo, dentro de mis relaciones, yo entrego el 100% de confianza y espero lo mismo. Si en algún momento con esa confianza esa persona me llega a fallar, ya es problema de ella. Es más, si es que me llega a fallar, yo no le tengo que hacer problema a la persona con la que me falló. Yo tendría que hacerle problema a mi pareja. Yo en ningún momento me he puesto en peleas ni inconformidades con personas con las cuales me hayan sido infiel ni nada de eso. Simplemente es como que, bacán, me fuiste infiel con tal persona, chévere. Si es que es amigo mío o es conocido mío, eso sí, corto lazos con esas personas. Pero no es que yo voy a ir y me voy a entrar a puñete y le voy a decir que sí, ¿qué tal? No, para nada. O sea, yo simplemente es con mi pareja. ¿Me fuiste infiel? Ok, listo, fuiste con Chaito, esa persona. chaito. Chaito, gracias. Y yo sigo mi rumbo y sigo mi vida. Y así he vivido y estoy tranquilo. Por eso es que yo nunca cambio mi forma de ser ni mi personalidad. ¿Le crees, Mabel? O sea, sí, sí le creo. Yo la verdad es que por eso Entonces, decimos. es que, bueno, es los que dos mira, somos es que totalmente son- distintos es que porque a mí eso, no me vamos importa a nada. eso, vamos a eso porque yo meto puñetas por donde eso sea, me da igual, me vale. Escúchame. Yo cuando alguien me hace algo, yo me declaro loca y ustedes lo saben porque yo digo, hoy me declaro loca. marido lo amo. Hoy loca, Estoy loca. Hoy me declaro Pero, loca. por ejemplo, cuando a mí me a mí- molesta, escúcheme, a mí cuando a mí me Sombra molesta, que te vea, sombra cuando que a te mí me parto. molesta algo, yo ya no soy yo. O sea, yo literal, yo digo, hoy estoy declarada loca y me declaro loca y así Es que, que vamos ahí me a tienen que eso. tener Agarren miedo. a la Mira, por loca, eso, agarren a la escúchame, loca, por favor. Literal. Piso Yo- 2, piso 2, agarren a la loca. Dice que, o sea, digo que por eso hay diferentes personalidades. En este caso, tú eres así, un poquito más en base a tu personalidad, porque tú no eres de ese contacto, pero en este caso Obvio. Steven es distinto y Obvio. él sí es más como, así como el tema, que es el amigo de todos y es muy O sea, servicial, se lleva, es chévere y no lo ve mal ni no lo ve en un plan diferente. Entonces ahí están Ahora. las ¿Sabes qué? Es que de igual distintas manera a mí tampoco me gusta como que pensar o creer que, ay, esta persona lo está haciendo por este motivo. O sea, no doy atribuciones porque sí, simplemente espero que las cosas pasen y ya. Ay, pero si tú ves una intención también o de sea, una grilla, es donde ahí debes de... Obviamente es que Está. cada uno Él no puede ve ninguna intención en nada. interpretar Te lo juro. de la manera que puedas interpretar. nunca Claro, ves a y nadie tú, María Dice Belén, más que, Mabel tú, que María Belén, más que Steven nadie es sabes que muy yo no tranquilo, interpreto las muy cosas sean ángel buenas y o muy malas, yo perfecto. simplemente dejo que Nunca ves pasen. malicia Es que el en Steven es nadie, muy ya. No, bueno. exacto, yo Ajá, no veo el malicia. Steven nunca Y María ve Belén, más nadie. que nadie en el mundo, sabe que yo no veo malicia. Chicos, yo he visto Entonces a es Steven por eso. hablarse hasta con el amigo más traicionero como si nada. O Por, sea, e- es como por que- ejemplo, a mí me puedes clavar 10.000 puñaladas en la espalda, pero si tú en algún momento, en algún momento necesitas algún favor, créeme estar ahí que igual. yo voy a apoyar. O sea, yo no tengo ejemplo clarísimo. Cuando hubo todo este inconveniente con Max, que nos decíamos de todo, él me buscaba y había mucho más allá que palabras o ese. Yo no tuve problema en el momento que él tuvo una caída en ayudarlo, porque yo soy así, mi Que tú sí personalidad eres es bueno. así. Exacto, o sea, yo no tengo, la verdad, yo no tengo malicia ni maldad en mi corazón para comportarme mal o dejar mal o tratar mal a una persona, así No, de está- sencillo. Pero Está ¿sabes bien, qué pasa? está Que está bien porque es su eso, personalidad. pero por ejemplo cuando Pero está hay con... personas cuando, que, por ejemplo, escúchame, cuando déjame está... terminar la idea A que se ver, me va. a ver. Se me va. O sea, que está bien porque es tu personalidad y Obvio, quizás obvio, así son tus valores y así es como te has criado. Pero, por ejemplo, hay otras personas que dentro de todo podemos ser buenas, pero cuando alguien tiene malicia, también actuamos con esa malicia, ponemos un stop de que sabes que no, porque muchas veces por eso te pueden llegar a ver la cara. Claro, y eso es Entonces- justamente eso iba a decir, o sea, de igual manera, mi personalidad, como yo soy, sí ha hecho que varias personas me vean la cara en varias ocasiones o traten de aprovecharse de eso. Pero aún así prefieres Pero seguir aún así manteniéndote yo así. prefiero seguir siendo yo porque siento que eso es lo que hace que yo me gane el cariño de todo el mundo y que me reconozcan como yo soy. A mí no me gusta mostrarme como que con una máscara y decir yo no soy así cuando realmente lo soy, ¿me cachas? O sea, si yo veo a alguien que Cacho. necesita ayuda, lo voy a ayudar, sin importar el qué. Y a ver, ¿Sabes Mabel, di qué? tu idea. Sí está bien, o sea, sí está bien, pienso yo que está bien lo que él está diciendo, pero por ejemplo, ya que estamos hablando de las parejas, o sea, puede ser que tú lo veas de buena forma, pero cuando ya estás con alguien tienes que pensar también en cómo se va a sentir la otra persona, no solo pensar en que, ok, estás ayudando a alguien, X persona,
y a la final esa persona tiene algún encontrón con tu pareja, obviamente tienes que poner y no pensar de la mejor forma, por más bueno que seas o por más que no quieras tener ningún inconveniente, igual tienes que pensar en cómo se va a sentir tu pareja, porque es con la persona que estás. Tú no estás ni con Chana, ni con Juana, ni con Carlitos, ni con nadie, Ya, estás con eso tu va directo pareja, para es con la Steven. que tú estás conviviendo, Eso fue- es con la que tú sí. estás día a día. Y obviamente también a la pareja, por ejemplo, en mi caso, a mí también me ha tocado entender todo este tipo de actitudes, porque yo no soy así. Entonces, y ni Y me he... aún así lo conociste. o sea, lo Exacto, y conociste ni de me he esa forma. acostumbrado así. Como yo lo conocí así y yo decidí estar con él, obviamente No hay puedes ciertas cambiarlo cosas tampoco. que yo Que no vas a- puedo, obviamente muchas cosas que yo no puedo cambiar, Que vas a pero sí le tolerar. voy a decir cosas que me molestan y ya va a depender de él si él quiere cambiar eso o no. Y si no quiere cambiarlo, entonces simplemente en algún momento terminaremos o hubiéramos terminado cuando yo se las Claro, mencioné. obvio. Pero si él quiere estar conmigo, entonces los va a mejorar y eso es todo. Claro, Oye, ¿sabes qué? pero Me Steven, identifico un a ver. montón con Mabel porque me pasa que Rafael tampoco nunca Otra ve malicia tóxica, loca. en nada. Y yo digo, hermano, tranquila. escúchame. Yo Claro. creo que tiene que ver mucho con la vida a ti te enseña ciertas verdad, la cosas. vida te hace y ser un aunque pobre y hay triste a personalidades veces. como la de Steve y como la de Rafael, Son que muy aunque le nobles. pasan cosas, siguen siendo igual y siguen Ajá. creyendo que todas las personas son buenas. Son muy Sí dóciles. creo que tienen que llegar al punto de entender de que a veces o muchas de las veces tenemos que colocarnos a la defensiva porque la gente no termina siendo lo que uno aprovechan, se cree. aprovechan de Entonces eso. yo creo que en realidad el complemento aquí, literalmente Mabel es el complemento de Steven para que se dé cuenta de esas cosas y yo soy el complemento de Rafael, porque por muy bueno que podamos ser, en su momento tenemos que colocar límite y darnos cuenta de que a veces la gente es una cara pero por detrás Claro, es otra. y es que de eso se tratan las relaciones también, o sea, no es que sean iguales, sino dentro de todo Claro. para equiparar la situación. Es un Pero Steven, complemento. poniéndotelo ya en un plano más así, si tú la ves a Mabel con un hombre así, rara, que se hace cosquillita, que le anda dando besitos, ponte, que Mabel dice que no lo va a aceptar porque ya no es así, pero ponle caso hipotético en un multiverso, ya. Que andan con Eh, el toqueteo. En otra dimensión. Encontré demencia. Pasemos hacia la otra dimensión, ¡shuac! Ya. Y en esa dimensión tú ves a Mabel, no sé, ponle con H. Lo ves así que están, ay, y se dan cosquillitas y Sí te la atacan. cosita de manos y luego la Mabel le da un besito aquí en el cuello y el hombre le da aquí en Yo el sí ¿Cómo creo que con haría? el O sea, H aún se así está ataca. relajado. No. A ver, es que ahí ya se está poniendo un plan de coqueteo, porque ya eso ya no es como que de Nuevo amistad. chipeo, Ajá. mache. Nuevo chipeo, ahí es mache. No, pero, o sea, pero ponle así mismo en el buen trip No. de que ellos tienen confianza y de que en este caso Mabel sea la amiga de todos y que ella Pero sea es que así. la Ajá. confianza de estar en besitos, así, en un juego así de cosquillitas y besitos, obviamente ya ahí sobrepasa la confianza, ¿no? Igual manera, ojo, como que sí, de igual manera como que me acercaría a preguntar qué pasó o hablaría con ella por interno, ya si ella me suele explicar, pero ¿Cómo yo hablarías- vuelvo, ¿Cómo hablarías pero conmigo yo por vuelvo, interno? pero El- yo vuelvo, El que no habla con tranquilidad, el que siempre... Ve, Porque por si acaso, Es que esta está una atacada. cosa es que Esta se lleve está- bien con esta la atacada. gente. Y otra cosa que se cosa tranquilice. es de cuando está histérico. Esa es otra persona que ahí sí no lo conoce la gente. Ya, por si ve, acaso. la Esa gente sí- otra la gente persona sí me ha que visto. no lo conoce La gente sí me ha que yo visto. no Que tengo que Steven celebró soportar. esta Miren, vena lo que cuando pasa reclama. es que María Elena está atacada por un temita que veníamos hablando en el Pero taxi, por y algo- por algo turbo, y por eso que viene a estar aquí lanzando ese tipo de puntas. La gente sí me conoce. Yo siempre me he mostrado tal cual y creo que hasta en cámara se me ha visto cuando yo estoy Con la vena acá. con la vena acá, porque Cuando a mí se me nota compite y full. cree que es Yo lo soy, que él yo soy muy dice. expresivo. Yo soy muy expresivo y a mí se me nota cuando yo estoy Ya, ya, enojado déjame y se me testigo, nota por cuando favor. estoy bravísimo así a morir. Pero bueno, nada, o sea, yo obviamente le preguntaría que qué trip, qué pasaría, porque si si, ella yo te vuelvo, dice, porque "No, bebé, sí, no pasa no nada, pasa ya nada, chévere, pero si mira, yo lo vuelvo a mi ver, amigo". pero si yo lo vuelvo a ver, Ahí sí. ahí sí ya es como que, ¿sabes qué? Me dijiste que no pasa nada, pero sigues en lo mismo, entonces, ¿sabes qué? Gracias. Y si ella te dice, Ah, no, de la bebé, que es que termina. yo me llevo bien con Gracias, él, de es mi, una es mi dice. amigo, nos hacemos No, bromas. porque así yo como- no lo veo que, así que como tú ella- le digas, él está con otra intención y ella te diga, no, pero él no tiene mala intención. Es que si él ahí ya- mi es que ahí amigo". yo ya A estoy ver, viendo uno inten- de esos ejemplos yo puedo Es dar. que ahí yo veo intención de muchas parte y veces parte. ha sido así Steven con Brigitte. Claro. Ya, uno de esos como que, ojo, que yo nada que ver de celos ni nada con Brigitte.
créeme que hay Porque no te ciertos genera, momentos en claro. que, por ejemplo, que yo estoy opinando y yo digo, sí, sabes que yo me molestaría. Pero bueno, quién sabe, en algún momento me pueda molestar por Brigitte, pero creo que yo nunca le he tocado ese tema. Pero, por ejemplo, con Brigitte sí tiene como que Esa eso, confianza de que se confianza molesta. esa confianza de que como que estar así o como que tal cosa y como igual Brigitte es media así también media loca. Ojo, que no por tomarlo mal, Pero lo que ¿Cómo es confiar de Te Brigitte? molestar, ajá, ella o sea, molesta. ella también, o sea, por ejemplo, es que yo no puedo ser así, es mi personalidad, no es que está mal lo que está haciendo Brigitte, no está mal, pero mi personalidad no es de que venga Hacho, que venga quien sé yo, me haga así, y yo estar, ay, que ni sé qué, y también hacer- Claro, y te... No puedo, no puedo, Pero no es más puedo, no, seria. yo no puedo, ya. Claro, Pero porque otra la otra persona vez sí se lo vio puede que Porque no Junior eres te así. abrazó y tú hiciste así como que... Ajá. Ajá. Es que a ella no le Entonces, gusta por ejemplo, el que contacto tú lo estás físico. diciendo, por ejemplo, que con H que vendría a hacer eso es lo mismo que pasa con Brigitte. Yo muchas veces he visto esa No, situación. ¿tú cuándo me has visto a mí dándole besitos en el No, cuello ya a ponle Brigitte? no besitos, dándole ponle no besitos, sino esa De ahí confianza de cosquilleo Yo con que te Brigitte, tira. ni cosquillo, con Brigitte siempre nos jodemos, así como la suelo molestar a Ashley, que dándonos puñitos y toda la vaina y cagándonos de la risa y chocando las palmas, más nada. Por eso te digo, o sea, si tú me pones en el caso de que sí, de que abrazos, cosquillitas y que se están dando besitos en el cuello y que todo esto, obviamente Al ya saludarse. ahí ya se está yendo a otro tipo de A ver, yo cariño. puedo ser- Y si es de parte y parte, ahí ya es algo diferente, porque ya no es una sola persona la que está dando el pie, ya son las dos. Claro. Entonces ahí ya sería intención de las dos. Ya, pero yo sí te he visto abrazando a Brigitte. O sea, De abrazando, por eso yo sí he sido pero cargoso. sí de Y por contacto. ejemplo, la Brillida a veces viene y como que así, como que las tetas así, pone así. Yo como que, bueno, ya. O sea, como que lo ignoro, pero sí ha pasado. O sea, a la ¿A quién? final ¿A mí? él no se ha dado cuenta. ¿A quién? ¿A pero mí? sí ha sucedido. Pero ojo que, por ejemplo, ella ¿Cómo no lo hace quieres con la armar a la amiga intención. para quedar salvar tu Brigitte no punto lo hace de con la vista? intención de como que enamorar a Steven. O sea, yo no la veo de ese sentido. Claro, que cuando ya uno es como mujer, panas. uno Porque son como que panas igual. Tiene Brigitte es esa panísima sensación de de como años. que cuando alguien lo hace con esa intención. Yo no lo veo por el lado de Pero Brigitte. igual te incomoda. Pero Brigitte es así como que, o sea, no sé, yo como que lo dejo pasar porque ya. Pero ya. si te incomoda, hermana, entonces, Puede porque ser, si lo puede Pero estás ser, si sí, lo sí, estás no me mencionando gusta. aquí es porque a la final te ha incomodado, pero a la final Puede también ser. ha interpretado, porque a mí que yo sepa, Brigitte nunca ha venido a mostrarme así, que mira, No, tampoco. tampoco No, me no le gusta. No, pero es lo que acaba de Se decir ríe, ella, que no sé entonces es qué. como que No, turro lo que te porque diciendo que Brigitte menciona, no, eso no que me las Ya, muestra, pero obviamente sí que es. stop. Paramos esto. Párame la música. A ver, yo quiero que me sirvas. Paremos esto, porque antes de servirte, ¿qué es lo que quieres que te sirva? Por supuesto que te vamos a servir, Niurka Paz, ayúdame con eso, nuestra rica sangría, porque sí, el calor sube y que suba también la diversión. Descubre el sabor del verano con Rosado de Verano Fiesta Brava. La clásica sangría Fiesta Brava tiene tiene una versión rosada, refrescante y vibrante, perfecta para cualquier ocasión. Rosado de verano, búscala ya y deja que el verano se sirva en tu copa deliciosa, nuestra rica Fiesta Brava. Sírvele pues, Niurka. Hermano, nuestra te estoy invitada. diciendo desde hace rato que no sé cómo Necesitaba que abres parar eso. esto con esta mención increíble porque estos chicos ya estaban yéndose. No, no. Estaba fuerte. Escúcheme, ya que están, a ver, sirve estos dos vasitos, Mabel. Necesito que se sienten acá, cambiemos. ¿Cómo? Tú te pones acá, Mabel. Yo sirvo. Porque vamos a hacer un jueguito de pareja ya Pero que está sí, aquí pero la pareja. sírveme bien. Ya que está aquí Quiero la que me sirvan pareja más querida. O sea, a mí me cogen Una de de las conejillo parejitas. de indias. De pata, Pónganse de espalda pata. con espalda, ¿ya? Uy. Uy, Dios mío. A ver, vamos a ponernos de Todos van a espalda. preguntar, chicos, así que pilas. Como te gusta. Esto es para ver... De espalda como te gusta. A ver, escúchenme. Esto es para ver cuánto se conocen. Acerquen el micrófono. ¿Qué pasa? Esto me lo viró Mabel. Ahí. De alma. Ok. A ver, Mabel, pásale a Steven unas... Uy, dos- ya me olvidé de todo. Yo se lo juro que soy súper mala para recordar Ya, las a ver, cosas. vamos a ver cuántos se conocen como pareja. Y el que se prueba de compatibilidad. A ver, Oh, toma está genial, marcadorcito. está genial. está Ya. genial. Vamos a ver. Pásamelo. Les vamos a hacer una pregunta a todos y obviamente si ustedes se conocen se supone que deben de ser compatibles y deben de pensar igual quién es el más no sé, quién es el Sopla, más ñaña, enojón, quién es sopla. el más esto, quién es el más el otro. Lo van a escribir en su papel y a la cuenta de 3 lo muestran, ¿ya?
A ver. O sea, aquí en un trocito, ¿verdad? Claro, lo escriben aquí. Tiene pizarritas, pero chiquitas. A la otra. Bueno, ya fue en la otra, jefa, pero está ahí perfecto. Ya. A ver, de los dos, papel. voy a empezar yo. De los dos, ¿quién es el más caliente, el más horny? Así como el más que tú dices, estás en la casa, estás así cansado y todo, y se acerca y de una quiere, siempre quiere. ¿Y a quién es el que siempre quiere? A ver, vamos, que no vean. What the hell? Sin Ya vi esa equivocarse. respuesta. Taca, taca. Que así sea cansado, que así sea siempre quieren como sea. 3, 2, 1. Mabel dice. Lo escribió chiquititito. Espérate. Como la hormiga. Literal, Como para que chiquito. nadie se dé cuenta que es Mabel. Lo ha hecho chiquitito. Ahora sí, Chicos, producción. entonces nos toca tomar a Ahora nosotros. sí, producción. Toma, Ashley, un sorbito. Esa es la respuesta. Se pasa. Toma, hermana, toma. Ah, ¿Por sí. qué yo? Porque lo dijeron bien, pues. Nosotros. Hazle una pregunta en la que se pueden quizás A ver, equivocar. ya. Dale. ¿Quién es el más ordenado? Esa respuesta es sencilla. Espero hayas puesto a mi amiga Mabel. 3. 3, 2, 1. ¡Ay, sí se conocen, ve! Oh my ¿Viste? Nos god. toca Esa respuesta Pero yo también me la depende sabía. en qué momento. Yo también me la sabía porque conversé Cuidado, con mi Ashley, amigo te esa das con respuesta. fuerza, No, sorbitos jefa, chiquitos. tranquila. A ver, Niurka Páez. Bueno, es que esta pregunta me la hicieron a mí y fue difícil Ya, cuando a ver. estuve. Uy. A ver, yo quiero que me digan dónde estudió la secundaria Mabel y dónde estudió la ¿Qué le secundaria pasa al Steven. Diurka? Hermana, tú ya te fuiste Pero si tú- si en tú los te años conoces, Si tú 1600. te conoces, tú sabes. A mí me hicieron esa pregunta. Si tú No, te eso no conoces, tú pega. sabes. Eso no pega. Pásala, porque pásala. Solamente, Pizarra, escúchame, pero pizarra, no estoy hablando específicamente de la escuela. El Puedes decir colegio, el el estado, colegio. el país, el estado donde estuvieron, por ejemplo. Si fue Ciudad, ciudad. Aquí en ciudad. Guayaquil, la pues. provincia. María Elena en el 28. Otra. A ver, Niurka. yo, dale la No, para mí fue Lo peor es que él difícil. siempre me dice el Irma, nombre. pásale, pásale. Aquí estudié yo, tal, ni sé cómo. Ya, pues, viste, Claro, sí me debes de Pero ¿para saber. qué me va a interesar La algo donde pizarra. estudié? Ay, mira, aquí hay pizarra. Hermana. Ve, aquí Bueno, está falta mejor nuestra estos. producción y yo dándoles papelitos. Muy bien, chicos, pobres. gracias. Gracias, producción. Por Ya, a acoso. ver. Otra, Niurka, otra. Ya, prepárate. bueno. Terminar ellas La comida borrachas. favorita. Comida favorita. La comida favorita de Steven y la comida favorita de Mabel. Ay. Pásame uno. Pero así la que más, una sola, nada que Comida una y favorita, otra. exacto. Comida favorita de Steven y comida favorita de Mabel. Yo voy a poner. Ya, chicos, tiempo. Tiempo. 3, 2, 1 uno, y... Arroz puré Marica. carne, chao, tomen. ¿Por qué? Tomen. Porque tenían que haber puesto tú su comida favorita Yo de la él. comida favorita de él, pues. ¿Esa es tu comida esa no es. favorita? Esa no es. Esa Esa no esa es. no Es. Arroz. María Belén, todos los días, cuando pedimos comida, ¿yo qué pido? Claro, él pide arroz con menestra. No. ¿Qué? olvidé. Camarones. Los camarones Camarones. apanados. Y con harta Pero tú me salsa dijiste de que te Con gustaba el tomate. harta arroz con salsa de puré. tomate y mayonesa. Mija, tómate Tú me entero. dijiste que te Toma, gustaba. toma tú, Entero. dame tu trago. Toma. Y por culpa de ella tomas tú y los mariscos son los tuyos, Mabel. Pero tenía que decir algo en específico. Claro, es verdad, perdieron los dos. Tómese Puedo entero. Oye. decir carnes. Claro. Sí, exacto. Tenías que ser más específico. Es verdad, como el camarón o... Yo tengo otra pregunta. Pero díselo, Mabel, para que... es todo. Porque perdieron, sí saben. Es todo. ¿Quién los manda a perder? ¿Cómo me quieren emborrachar aquí? ¿Cuál es tu plato para que lo sepa, hermana? ¿Cuál es Ya- tu plato favorito? Claro, exactamente de mariscos. El café. El café. El café, almuerzo, Literal. desayuno, almuerzo y merienda. Café, María Belén. Ceviche, ya. El ceviche. ¿Y el Ok, tuyo, Steven? ¿Qué Ceviche dijiste? con- El mío es los camarones apanados. Ah, los con camarones. arroz y ensalada. Con Pero salsa de antes tomate era y el puré, mayonesa. porque te acuerdas que Ya.
No, marica. No, nada. Miren lo que pone la Ashley, le gusta ver el mundo arder. Ex favorito, puso Eso la no loca. existe, no existen los ex favoritos. Ay, no ay, existen ay, por favor, en ah. ningún planeta. A ver, Dice Steven escúchame. que es la Argentina. Así como le dijeron la comida favorita, ahora vamos a decir algo que ninguno de los dos soporta comer, así que no les gusta. O sea, por ejemplo, Que no les tú, Mabel, gusta. pones Lo Tú que no le pones gusta lo que no le gusta a y Steven y Steven lo que no pero- le gusta a Mabel. Ajá. Lo que no le gusta a Mabel. lo que no le gusta. 2, 1, va. 3, 2, ¡No sabe! 1 y dale. Ya, pues tienes que. Ah, ya, es 3, 2, 1. ¿Qué? Cocinar. A ver, mueve. Fea. ¿Cómo 3, 2, hacer de comida? No, los que no, No, les lo que no gusta te gusta comer. Ajá, comer. Dale. 3, 2, 1 y. Hígado. Hígado. Hamburguesas. A Mabel si le gustan las No. hamburguesas. No, María Belén no come hamburguesas. Y María Belén está equivocada. Porque yo siempre he dicho. Y ya, bebé, no lo Es digas, verdad, no lo digas. Ah, está No. equivocada. No lo está digas. equivocada. Pero no te gusta el hígado tampoco. Yo sí como hígado. Ah, ¿verdad? Come, ajá. Escúchame. Mabel, ¿Cuál cero es? prestarle Escúchame, atención ya a sé, es la Steven. veteraba. Gracias. Disculpa, mi amor. Steven. A mí no me gusta la Discúlpame. veterada. te Yo lo sí me juro. acuerdo, No me acordaba, pero se me fue, no sé. A mí mi mamá cuando iba al colegio me daba jugo de veteraba. Que siempre dices como La que veterada no le gusta a Steven, No, ¿verdad? la veterada. Confundido. Ahí sí como de todo. no. Ya, a ver, pregúntale Con a el Ashley. tiempo aprendí a comerme de todo. Ya, a El que ver. come de todo no se muere de hambre. Obvio. Todo, Mabel, es todo. Muy básico. Sí. ¿Quién te manda a perder por no conocer a tu marido, carajo? No, sí, solo que ustedes me dan Se muy van a rápido el vivir tiempo. juntos sin conocerse primero, carajo, mierda. Yo siento que esta pregunta que voy a hacer puede que duden un poco, puede que como que... Ya, niña, no le metas Hasta tanta, bien. tanta Tanto tensión. drama. Puede Estás hecha ser la que en misteriosa, este que momento- puede Ya, a ser. ver, ya una Turun, fácil, turun, una turun, fácil. turun, turun. Color favorito. Eso es fácil. No, sí, ellos no saben. Sí, O sea, eso es lo Mabel primero tiene que uno poner el de aprende. Steven y Steven el de Mabel. Oye, si yo he fallado en esa pregunta. Porque ya te pasas. Primero te comes la torta y luego lo conoces al hombre. Esa es mentira. esa Por eres eso tú. primero tienen que conocerse antes de comerse la torta, chicos. A ver, 3, 2, 1. Ya, ese es tu color favorito. ¿Cuál es? ¿Qué puso? Verde oscuro. Es uno de mis colores favoritos. No, El favorito, el favorito Eso, favorito. No, es está que, bien. es que yo tengo algunos igual que No, él. Ya, pero y el el de más Mabel. favorito, el más favorito. El de Mabel es el turquesa o el negro. Ya. Bueno, ahí Date. está bien. Siempre lo Date. digo, me Ah, gusta el sí. turquesa, el Nunca azul piensan y en el negro. punta. Y a él le gusta el verde oscuro y el negro también. Es verdad. Toma, El verde oscurito, así considera, como militar, verde considera. militar. A ver, Ya, nunca para. otra pregunta. Yorka, lánzate una. Lánzate una interesante, pues. Ya. Dale, dale, unas últimas 3 preguntas. Tú. Tú, pues, exacto. Tú tienes buenas preguntas. Están como apagadas A ver, con estas este- preguntas. Actívate. ¿Quién no se baña, Pablo? Ay, no. ¿Quién no se sé. baña, ¿Cuál Steven? es el lugar favorito para ir de viaje de Steven y cuál es el lugar favorito para ir de viaje de Mabel? Para ir de viaje. Sí, cuando se quieren escapar así Puerta. que ya quieren ir de viaje a algún lugar. Ya, pero antes de que muestren las respuestas, tienen que decir la Espera, respuesta. Falta, ok. es verdad, es Sí, verdad, sí, es sí. verdad. A ver, Dale, chuta, Pero para ir de espérate, viaje. primero escribe y ahí luego dices. Dale, mueve. Pero es que una ciudad, un ¿Dónde, país. por ejemplo, tu pareja siempre dice, mi amor, quiero irme a la sierra, Cuenca, contigo. ya. O sea, si es sierra, tienes que especificar. Claro. Quito, Cuenca, Ambato, Claro, que tú dices, Machala. "Ay, sí, Machala amor, es- vamos a es tal sierra lado". también. Ya, pero yo tengo que decir lo que siempre lo que le gusta a Steven. 3, lo que siempre Es quiere ir campo, contigo. diría. que Oye, siempre Steven, quiere. estás loca. Y él tiene Gilman, que decir lo que a mí me Gilman, gusta. que Machala cierra, dice alguien. Oigan, no he ido a Machala. Ay, niña, eso no está ni, Escucha, ni sabe pero, dónde, o sea, no es ni campo, sabe sí dónde es está campo. ubicada. Yo sé que es calor, pero... Dale, niña, 3, analizando. 2, Porque por lo 1, general- tiempo. Ya perdiste, Otro niña. país. Ya, niña. Steven no quiere poner. Ya, niña, ya. Ya. Muestra, 2, 1, Espera, espera. ahora. Pero deja que tiene que decir la ¿Qué, respuesta. pues? Steven. A ver, ¿qué dices? A ¿Qué ver, dices? Steven, tú di tu Dale. respuesta. Playita. ¿Y Mabel?
Playa, a los dos les gusta ir a la playa. Pero el mío está más bonito. Hicieron El mío mal. está más bonito. Hicieron mal porque no pusieron a dónde, a qué playa. Ya, Claro, donde tomen, siempre tomen. dicen, no, no, vamos a a ver. Santa Marianita, por ejemplo. Por eso siempre ya, es la pero a playa. Santa Marianita. No, una playa general. Nah, A ver. mija. Yo tomo porque tengo sed, no porque haya perdido. Perfecto. No estuvo bien porque dijimos que se especifique. Pero, mira, Tengo somos otra, iguales. tengo A otra. ver, no, yo les voy a decir, a ver. Está ¿Cuál deliciosa. es la posición favorita Sabía que ibas a del hacer esa otro? pregunta. Ustedes saben que aquí Diga, todo ¿qué tú es... quieres? Escuchen, hot. Yo no me escriben. sé los nombres. Niña, pero Pero entonces... es que- Dibújalo, Dibújala. No vas a saber cómo es. Dibuja la posición. ¡Mueve! Patas A al él hombro. le encanta, él se ha dicho que le encanta una Yo como me te sé la pone. de Ashley. Esa es una película. ¿Viste? Eso, Charlie. Dale, niña. Charlie, ¿cuál es la tuya, Charlie? El de Camila ¿Viste? yo sí me sé. Like, Dale, 3, 2, a ver, que respondan primero y yo Déjame enseño. ver, está dibujando todavía. 3. Se van a reír conmigo. 1, y. Se van a reír conmigo. ¿Esa es tu favorita, Steven? Deja ver. No. No, ¿ves? A ver. ¿Cuál es tu favorita, Steven? Es una de tus favoritas. Escúchame. No, es la más favorita que siempre te quiere dar así. Déjame decirte que creo que me acabo de confundir porque acabo de dibujar la mía. Me olvidé que era dibujar la de Ya, ella. toma por loco. Ah, Hiciste al toma. revés. Yo- Por ajá. confundida. Steven, ¿qué es eso? Tijerazo parece. Ah, ya, esa es 69. como... Así, no, así, es tijerazo. como... Ese dibujo está rarísimo. ¿Qué Ponle es la esto? cámara al dibujo. No es como la inversa, como son- como la son como tijera. dos lagartijas. La invertida. No, esa es como la invertida, ajá. La que a ti te gusta, pero al revés. Sí. La mujer es la que está arriba. Claro. pues, Perdieron, niños, ni los dos saben cuál es la que les gusta. Tomen. No, yo sí sé cuál es la que le gusta a ¿Cuál me gusta a mí? ella. A ver, ¿cuál me gusta a mí? A ella le encanta arriba. Obvio. Esa es la favorita, esa es la que nunca falta. Oye, te pasa. De ahí no puedo decirte Es porque yo me egoísta, creo, le yo gusta me creo, satisfacerse solita. yo me ¿Cuál es creo la 50 favorita? sombras y me muevo de un rato a otro. No me gusta quedarme quieto, flaco. ¿Viste? Tómate 50 todo, sombras. ¿Cuál es tu favorita, Yenma? Obvio. ¿Cuál es tu favorita, A mí Jimmy? me gusta patas al hombro. ¡Ih! A ti, Ashley. A la Ashley le gusta el exorcista. exorcista. Vamos a ver. ¿Y New York? A mí no sé qué me gusta. Me gusta Ay. todo. No, no me gusta cucharita. Ay, a ver. Ojo, que a mí no es que... ¿Por qué dice que me gusta así arriba? Yo nunca te he dicho que es mi posición. A ver, tú me has Echarle dicho, tú me has espalda, dicho que conocerse. arriba, que te gusta de ladito y las piernas arriba. Le falta conocer. En fin, y al cabo te gusta como yo lo hago. Que perdieron la prueba, deben ir más a terapia de pareja a conocerse un poquito Jefa, más. ¿cuál le gusta a Perdieron Jefa? la prueba. Jefa, Espera, ¿cuál es lo de la jefa? ¿Cuál es la posición de la jefa? 69, jefa. Dice uy, la jefa 69. ¡Oh! El 69 y el 72. Increíble. Coméntenos ahí ustedes también cuáles son sus favoritas. No se hagan los mojigatos todos los que nos ven ahí en YouTube. En la red de entretenimiento Oro Mar. Claro. Y así terminamos este programa. Gracias, Steven. Te invitamos al próximo. ¿Quieres venir? Sí. Claro que sí, Ya, a mí me ven, encanta, verás. me encantaría, me Ya, fascinaría. nos vemos en el Estás próximo- en el casting, próximo a ver si te podcast. quedas o no, te Chao, vas. Me chicos. encantaría que se Un queden. beso. Gracias por Chao. vernos. Qué lindo me salió el corazón. Jueves de TVT. No vuelvan con sus ex.